Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas ya a nuestro tercer día de Santiago Fotolibro. Estamos muy contentos que nos estén acompañando, sobre todo hoy día, en un día tan bonito después de la lluvia. Y queremos comenzar esta jornada de charlas con el libro Fotolibro que se llama Huaca, de Isabel Fernández Art. Tenemos acá a la editora y también a la autora del libro, que por lo tanto es Isabel Fernández, que va a conversar con Javier Infante. Y para ponerle un poquito en contexto de qué se trata el fotolibro, Huaca es un concepto andino que señala objetos, lugares o personas en los cuales se expresan fuerzas sobrenaturales de la tierra, dando cuerpo a lo sagrado. En este sentido, Huaca es un fotolibro inspirado en el cauce del río Mapocho en interrelación con el Cerro Manquehue. Bienvenidos y podemos empezar. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Muchas gracias por venir esta tarde. Veo muchas caritas queridas. Gracias, Javiera, por acoger mi invitación a presentar este libro juntas. Este es un trabajo que comenzó en el taller de desarrollo de proyectos fotográficos que dirige Javiera. Y posteriormente yo llevé ese trabajo al formato de un libro. ¿Más cerca? Dale. ¿Tú quieres decir algo? No. No, gracias a todos por estar acá. Es súper lindo ver que... siempre es emocionante ver que a la gente le interesa lo que hace la gente talentosa como la Isabel, básicamente. Y para mí es un orgullo estar acá porque efectivamente este proyecto la Isabel lo partió en unas tutorías que yo hago, entonces como es ver, es tangibilizar al final una idea, ¿no? Y una emoción y un proyecto y un concepto, etc. Y lo que pensé de cómo presentarlo, que es lo que a mí me sale más natural, es decir, ¿por qué a mí me parece que este proyecto es preciosísimo como yo lo encuentro? ¿Y por qué creo que es interesante tenerlo? ¿Por qué creo que es un buen proyecto? ¿Y por qué vale la pena? ¿Cierto? Este proyecto yo lo veo como una búsqueda y lo veo como una investigación. Me parece súper valiente porque es un proyecto que parte desde las ganas de conectarse. Es un proyecto que no parte con una idea fija y que no es necesariamente ordenado el desarrollo que tiene, sino que más bien responde, me voy a atrever a usar la palabra energías, ¿ya? Y no solamente responde a las energías de la naturaleza, sino que responde también a las energías de la Isabel como autora. Entonces, si bien es un proyecto que la Isabel entendía desde un principio, que ella en el río estaba buscando algo, ¿cierto? Que había como un llamado, de alguna manera. Ella entendía lo que le interesaba de ese llamado y entendía mucho más claro que muchos de nosotros que había en ese lugar del río, que era una fuerza, una energía, etcétera. La Isabel fue, y usé el término valiente, porque, y usé el término investigación también, porque creo que usar la fotografía como lenguaje, con la libertad que lo hizo la Isabel, requiere mucho como confianza en que el proceso existe y tiene valor, ¿ya? Sí, totalmente. Claro, porque tú ibas escuchando como lo que tenías que hacer y ibas tomando decisiones y ibas variando según lo que el proyecto necesitaba, ¿cierto? De alguna manera, no estoy tan segura de esto, pero sí, creo que es un poquito más fácil trabajar cuando uno tiene como una línea de acción más clara, ¿no? Como por ejemplo voy a fotografiar a niños de una cuadra,
¿ya? Entonces uno tucu, 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 tucu. Es un proyecto más relacionado a la producción, ¿cierto? Lo de Isabel es exactamente lo contrario. Es un proyecto relacionado a la energía, al escuchar y al escucharse. Entonces, tiene una cosa muy preciosa, que es que usa distintas herramientas del mundo de la fotografía y del mundo de la visualidad al final del día, porque hay algunas que se escapan de la fotografía. Entonces, la otra vez escuchaba a alguien que hablaba muy eruditamente del mundo de la fotografía, que decía que claro, que la fotografía, o sea, que la vida se ve distinta cuando uno la fotografía, ¿cierto? Por eso nosotros, me imagino que los fotógrafos usamos la fotografía como herramienta, ¿cierto? Para mostrar algo de una manera personal y distinta a lo que todos vemos sin la cámara en la mano. Pero además, lo que fotografiamos varía según la herramienta fotográfica que usamos, claro, ¿cierto? Sí. Y la Isabel, en este proyecto, usa fotograma, usa pinhole, cámara estenopeica, sí, usa cámara estenopeica digital. Sí. A mí una cosa que me fascina, película también. Y otra cosa que a mí me fascina es que puso unas piedras sobre, no sé si de repente va a salir ahí, unas piedras sobre un papel blanco, y estas piedras estaban mojadas. Entonces ella después fotografía el dibujo que hacen las piedras con el agua en este papel blanco. Entonces, en el fondo, es darle espacio a todas las posibilidades que tenía el río de manifestarse, ¿cierto? La Isabel tiene un rollo como muy apegado como a las energías y al... ¿cómo se llama lo que hacía ahí? No es performance, ¿cómo se llama? Rituales. A los rituales, yo soy del mundo Yo quería concreto, que se aparecieran, yo quería que se aparecieran. Claro. De verdad. Claro. Eso quería. Entonces la Isabel decía, fui al río, hice un ritual y yo... Vamos, con todo ya. Entonces, y iba apareciendo cada vez estas cosas y puse unas piedras. Bueno, entonces por eso a mí me parece que es un trabajo muy, muy precioso. El libro, la Isabel es del mundo del diseño, ella se hace llamar librera, que a mí me fascina, además de una sencillez brutal, porque es una bacana y dice que es librera. Y además el trabajo de la Isabel tiene una cosa muy notable, que como es librera, y es fotógrafa absolutamente talentosa, junta esas dos cosas de una manera muy notable, y el libro es un chiche con unas cositas entre medio. Por favor, no se vayan de acá sin mirarlo. Sin recorrerlo. Sin también recorrerlo, porque es una invitación, claro, es una invitación al mundo de la Isabel. Eso por una parte, como el uso como de la investigación visual, eso a mí me parece muy bonito. Y quiero cerrar con otra cosa que a mí me parece muy interesante, que es el entender el proyecto fotográfico como una investigación, que es lo que dije al principio, que tiene relación también con cuando uno usa la fotografía como lenguaje, ¿cierto? Que cuando uno se mete a una investigación o a una conversación cualquiera, uno no tiene idea cómo va a terminar esa conversación, ¿cierto? Sino que tú creís que vaya a atinar con el lenguaje que tenéis que usar, ¿cierto? Y a eso voy con la valentía que tuvo a estar totalmente abierta a usar el lenguaje fotográfico desde los distintos lugares y de dar mucha importancia, mucho más importancia a lo que pasaba detrás de la cámara, que yo soy hincha de esa postura frente a la fotografía, y usar lo que está afuera al servicio de tu idea, ¿cierto? Entonces el poder de este trabajo viene del proceso energético y la invitación que le hace el río a la Isabel, y la Isabel recoge del río y del Manquehue también, como ahí la Isabel les va a explicar como el rollo energético y qué sé yo. Pero es un lujazo de libro y el proyecto es muy, muy precioso. Eso. Muchas gracias, Javi. ¡Wow! Bueno, yo quiero hablarles más desde adentro de este trabajo. Cuando yo comencé a trabajar en el río, pedí una tregua, que no me obligaran, ¿te acuerdas?, a definir
ni a ponerle nombre, porque yo realmente no sabía lo que era. Y necesitaba ese espacio de silencio, de ambigüedad, de indefinición, para poder investigar y trabajar como de manera muy abierta y muy flexible, sin ponerme como borde. Y la verdad que trabajar de esa manera me permitió como ahondar en mí misma y como por primera vez, a mi edad, cáchense, por primera vez como entender mi proceso creativo que ocurre adentro mío primero. A veces escucho palabras reiteradamente, a veces veo escenas reiteradamente, y con este trabajo me di cuenta que esa reiteración, como me venía pasando hacía años, como que el cauce decía, ¿cuándo vas a venir al cauce, verdad, del río? Entendí que mi proceso creativo tenía que ver con eso, con atender esas voces, esas imágenes y esos sonidos interiores. Y al hacerlo, al estar abierta a ese proceso como sin nombre, comenzaron a aparecer cosas súper interesantes para mí. Empezó a aparecer información arqueológica, información sobre la cosmovisión de pueblos muy anteriores a nosotros que habitaron el río, y me di cuenta justamente lo que señalabas tú, que yo veía como una relación entre el río y el Cerro Manquehue, porque es una zona muy específica donde se tocan ambos, ¿no? Diríamos que el Mapocho como baña los pies del cerro. Lo que pasa es que hoy día hay una ciudad, pero si tratamos de abstraernos, es un lugar sumamente totémico, y a mí me empezó a hablar. Y yo empecé a practicar rituales en el cauce, y sí fue muy bonito. En muchos rituales me aparecían piedras corazón. Eso a mí me paraba los pelos. Yo no podía menos que pensar que el río, la tierra y todo el sistema se estaba comunicando conmigo, como por decirlo, estaban contentos que yo estuviera ahí. Y entonces cuando tomé este trabajo fotográfico primero y traté de llevarlo al libro, lo hice en el marco también de un taller que se llama Campo Lat. Y en campo tuve que exponerme yo misma tantas veces diciendo como no, es que en verdad a mí me interesan los fantasmas, me interesan los espíritus, y me sentía tan ridícula, pero a lo largo de 9 meses explicando lo que yo hacía, este mismo trabajo me dio la posibilidad de empoderarme, de reconocerme y de aceptarme y aceptar mi proceso creativo. Y eso me parece un tremendo regalo. Me demoré muchos años en entenderlo, y bueno, eso está acá en este libro que habla de la intención. Ustedes van a descubrir que acá hay un flujo largo, azul del agua. Yo lo primero que quise hacer fue un libro que fluyera como el río, guardar adentro los rituales que yo había hecho, comunicar las pistas que me parecían valiosas. Y luego también cuando lo vi hecho, hice mi primera maqueta y vi como el interés que producía en gente muy diferente a nosotros, que no conocen Santiago, que están lejos de nuestras problemáticas, sentí que les comunicaba algo. Y entonces, bueno, decidí publicar el libro y llevarlo a un formato más masivo. Por eso postulé a un Fondac y hacerlo circular. Y en eso estamos hoy día acá. Así es que, bueno, les agradezco que me acompañen en esta fiesta y abrimos a preguntas, ¿no? Es que o comentarios. Me quedé con una idea. Que voy a agarrar ya. Después, es que necesito decir esto. Que la Isabel ha hecho, yo le conozco 3 proyectos. Otra cosa por la que yo la admiro, eso quiero decir. Que ha hecho 3 proyectos que yo le conozco
y los tres, es que esto lo cachamos cuando estábamos viendo qué íbamos a decir, los tres tienen que ver con la energía, ¿ya? Con esta cosa que tiene la Isabel, que efectivamente la vida es un canal en sí mismo, ¿cierto? ¿Y por qué la admiro? Porque la Isabel es de las pocas personas que yo conozco que es capaz de visualizar la energía. Yo no sé si hay algo más difícil que eso, ¿no? Pero cuando uno ve este libro, y ahora está trabajando en otra cosa que no les vamos a contar, pero que Llena fantasma, pero tangibiliza la energía. Este libro es pura energía y se entiende, se ve. Entonces eso es muy talentoso también. Muchas gracias. Yo quería que eso pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible, porque me he dado cuenta que, bueno, que hay una apertura hacia eso. Y eso hizo posible publicar el libro. Así que muchas gracias por estar acá. Abrimos el micrófono para que puedan conversar con Isabel. Aquí hay una. Hola. Hoy muy bello tu libro, me encanta. Yo tenía como que todo el rato mientras conversabas y hablabas como esta indefinición, igual me cabe la duda como cómo abordas esa indefinición para transformarla en objeto, porque igual encuentro súper desafiante trabajar con la objetualidad desde este lugar como de no querer limitarse de alguna manera como y expresarse y como que fluya en el fondo estas ideas. No sé, tengo como mucha curiosidad por saber cómo fue tu proceso objetual y porque igual siento que el objeto te va hablando, pero en el fondo igual es complejo porque el objeto es definido, es un límite igual. Sí, entonces como que me llama la atención y me gusta mucho, por ejemplo, que tu libro sea tan complejo, como que tenga tanto detalle, tanta... me encanta porque es verdad, yo lo veo y fluye el libro. Entonces como que igual lo encuentro muy interesante, como que me gustaría que contaras algo de ese proceso objetual, si por ejemplo, si fue como que si fue algo que te limitó o algo que te abrió otras posibilidades, qué tan parte del proceso fue la parte como de objetualizar estas ideas, eso, como que eso me interesaba mucho. ¿Cuál es tu nombre? Amparo, mira, hay dos cosas que me parecen importantes en tu pregunta. Bueno, yo vengo de una era en que el mundo era análogo y todo necesitaba tiempo. Estoy súper cómoda en los tiempos lentos. Y cuando uno le da tiempo a un proyecto, empieza a hablar. No es inmediato. Y eso es un factor súper importante para la objetualidad. Y lo segundo es lo que hacemos en tu taller y hice también después en campo, es discutir y abrirse a que te digan, no te entiendo, súper feo. O no, ahonda un poco más, no te entiendo. O ¿a dónde querís llegar? ¿Pero qué me querís decir con eso? ¿Por qué esos colores tan raros? Y entonces ese diálogo es muy importante. Ahora luego, ya en el límite, ¿no? Tenemos un libro en la mano. También fue muy importante esas conversaciones en que las palabras van indicando formas también. Cuando yo digo... quiero un libro que fluya como el río. No es que yo paso meses pensando cómo hacerlo fluir, pero uno echa a andar una instrucción y esa instrucción empieza a buscar su forma. Luego yo dije, hay decisiones arbitrarias, voy a dividir el libro en 4 por las 4 fases lunares, porque en nuestra... culturas nativas, la luna es sumamente importante y para mí también lo es. Entonces voy a dividir cromáticamente cada capítulo como increciendo, ¿no? Igual como tenemos la luna nueva, llegamos a la luna llena en que todo desborda y después empieza de nuevo todo a apagarse. Y ese lenguaje que puede parecer poético es bien concreto también y indica forma.
Entonces, otro límite que fue muy importante, que apareció por ansiosa, en realidad, es que yo no quería depender del presupuesto de nadie ni de la decisión de nadie para hacer mi libro, y decidí usar mi impresora de inyección de escritorio. Entonces, eso ya te impone un formato. Y te fijas, entonces, y otra cosa que yo siempre le digo a los más jóvenes es que maquetear con las manos es fundamental, porque si tú te vas a relacionar con la forma, hay que hacer forma. Hay mucho camino entre la cabeza y las manos, entonces yo siento que pasa por amasar. Que siento que tu libro se nota que lo tocaste mucho, como porque no tiene revés, no tiene frente, es totalmente como tiene miles de lados diferentes, y todo eso yo creo que la única manera de como de tridimensionalizar algo es tocándolo, como Sí. Entonces por eso te preguntaba igual por el proceso, porque quizás, o yo viendo tu libro como que pensaba como que por un lado la objetualidad quizás te obliga a tomar muchas decisiones, pero también quizás como que le ayudó a, no sé, como literalmente verbalizar o como materializar cosas desde las manos, y lo encontré muy bonito, como eso. Ahora, siempre hay que entender que los proyectos editoriales son proyectos colectivos. Eso es muy importante. Aquí hay una comunidad importante de personas con las que yo fui tomando decisiones. Y como les dije al principio, por eso invité a la Javiera, me pareció muy pertinente conversar este libro con ella, ya que el génesis de todo esto partió en tu taller. Hola Isabel. Hola. Felicidades, me encanta ver todo esto. Es un sueño. Sí. Hecho realidad. Ella fue mi primera maestra en encuadernación, Jimena Borque. Muy Sí. importante cuando uno hace libros, saber nociones de encuadernación. Sí, y mi pregunta iba por ahí. ver. Como, ¿qué nos puedes decir tú del ejercicio de pasar un libro a editarlo? O sea, hacerlo como... hay un cambio en lo que uno hace desde la maqueta a lo que pasa después al libro que sale ya de una imprenta, por ejemplo. Porque ese es un tema que a mí siempre me ha... son muchas decisiones y hay que adaptar mucho a algo. Entonces, ahí, ¿qué pasa con la idea original? ¿Cómo se va llevando eso a... no sé, A la idea más masiva, sí, como de la maqueta artista claro. a la publicación. Eso Bueno, me encanta. en este caso específico es un libro que yo lo pensé siempre como en las dos latitudes. Yo quería mi maqueta artista, yo no coso muy bien, pero igual quería un libro cosido, y estudié muchas decisiones que... Esa es otra cosa importante, otro colectivo importante del de producción. Este trabajo lo produjo Grama, y ellos son sumamente generosos y abiertos como a escuchar lo que uno quiere. Hicimos muchos vistos buenos de maqueta, de colores. Por ahí está Alejandra Ávila, que es mi amiga de Ograma, mi ejecutiva. Y en el fondo muchas decisiones de diseño yo las tomé con anterioridad y las chequeé con ellos, justamente para no tener que hacer concesiones dolorosas después. Y actualmente cuando abordo un proyecto en general trato de conversarlo antes con un encuadernador. ¿Cómo harías tú esto? Si voy a trabajar hojas sueltas, si voy a hacer pintura, qué sé yo, lo que venga. ¿Cómo armarías esto tú de manera que yo pueda tener una maqueta única o un libro artista y llevarlo luego a la producción? ¿Alguien más? No es una pregunta, es más bien un comentario. Bueno, el libro de Isabel está dentro de los 20 libros finalistas del Premio Santiago Foto 2024.
y está ahí en el mesón del medio. Y bueno, mañana es la premiación al libro ganador y a las 2 menciones honrosas. Pero me pasó con tu libro, que ahora lo relataste, y yo dije, lo logró también, porque cuando lo empecé a mirar, yo dije, esto es un flujo de agua, es un cauce, como es un libro con movimiento, como con latencia, como que está vivo, permanentemente está vivo, y me evoca mucho la imagen del río mirando el cielo, como que el cielo está muy presente también. Sí, qué interesante que lo dijiste, sí, totalmente. No sé si fue como que es implícito o también fueron decisiones, pero es como el cielo, el río acostado mirando el cielo, como ese es un diálogo ahí. Me encantó, te felicito. Muchas gracias, muchísimas gracias. Oye, bueno, voy a estar en mi mesa si quieren ir a conversar, porque les puedo contar más cosas. Yo creo que estamos ya en el tiempo, ¿verdad? Y miles de gracias por venir. Me siento como súper arropada con todos ustedes. En fin, eso. Ahora ya es libre. Gracias.